Gloria a Dios. Damos bienvenida una vez más a los hermanos, amigos que nos acompañan a través de la red social. Gracias a Dios por esta bendición. Por los que nos están acompañando, gracias a Dios, hermano, porque usted tiene la gentileza de seguirnos semana tras semana en los estudios que estamos llevando. Enviamos un saludo a los que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, aquí en Estados Unidos, Canadá, México, los que nos ven en Puerto Rico, saludos a los puertorriqueños, a los cubanos que nos están viendo, la República Dominicana, España, Australia, en Italia, un saludo a los hermanos de Italia que nos ven también, y no sé si alguien de Alaska nos viera que se reportara también, sería interesante ver si nos ven en Alaska. Pero damos gracias a Dios, hermano, y también, hermano, damos bienvenida a los que nos ven aquí en la ciudad local de Suffolk. Ha llegado a nuestro conocimiento que hay muchas familias que nos acompañan a través de los estudios aquí de Suffolk. Si usted está en Suffolk y no tiene una congregación, lo invitamos a que nos visite. La iglesia se llama El Punto de Servir. Afuera tiene un rótulo que dice The Point, el punto. Y estamos ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida, entre Quinta y Sexta, sobre la norte de la Kiwanis. Y tenemos los estudios hoy a las 7 de la noche. Viernes tenemos capacitación a las 7:30 y los domingos a las 3 de la tarde. Para cualquier información, comuníquese con nosotros. Hoy nos toca el capítulo 8 de Daniel, un libro muy interesante, mucha profecía en este libro, hay mucha historia. Y vamos a leer el capítulo 8, verso 1. Si escucha gritos de niños, como le he anunciado, tenemos actividad con niños afuera, así que es lo que se escucha. Amén. Capítulo 8 de Daniel, dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Verso 2. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam. Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos. Y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció el último. Y vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. Y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Verso 5. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente, sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos, como que dice parecía un unicornio, ¿verdad? Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con furia de su poder, con la furia de su poder. Verso 7. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse de pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos, prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra hermosa. Verso 10. Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo
y fue derribado el lugar de su santuario. Verso 12. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Verso 13. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Y él se acercó donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Verso 19. Y dijo: he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes Media y de Persia. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil con intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantarán contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas que te ha sido revelada es verdadera. Pero tú guardas en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentía agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y entendí los asuntos del rey, y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos permites de venir ante tu presencia para traer los estudios de la palabra. Te pido que bendigas a aquellos que están presentes como a aquellos que nos ven en las redes sociales. Bendice a cada uno. Danos el entendimiento, la sabiduría para poder comprender, entender y compartir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, instrúyenos tú con tu santa presencia, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Bendice a cada uno, bendice a los pastores que nos ven, a las iglesias que nos ven también, Señor. Bendice a cada congregación, Padre. Te damos gracias por todo y te bendecimos, Señor. Sea tuya la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Interesante mientras estudiamos el libro de Daniel, porque estamos viendo el recorrido de la historia. Y hemos dicho ya varias veces, hermano, que el libro de Daniel es un libro que viene y confunde a los críticos de la historia. Por ejemplo, este que estamos leyendo fue escrito, hermano, aproximadamente en los 530. Sin embargo, cuando uno ve la Biblia, esto que estamos leyendo ahorita ocurre en el año, si no me equivoco, 332 a.C., este capítulo 8. Quiere decir, hermano, que la Biblia a Daniel le fue revelado lo que iba a suceder 200 años después. Es ahí donde mucha gente, hermano,
no sabe qué hacer con este libro, especialmente aquellos que se burlan de nuestra fe cristiana, aquellos que dicen que la Biblia es un libro inspirado por hombres, que es escrito por hombres, que es otro libro religioso. Hermano, ahí es donde ellos topan, porque ¿cómo es posible que Daniel, 200 años, hermano, con exactitud, describía lo que iba a pasar en los reinos venideros? Interesante, hermano. Ahora, fíjese que 200 años atrás, Daniel, dice la Biblia, se para, él tiene una visión. Ahora, yo he hablado, hermano, anteriormente de lo que son las visiones. Y una visión, hermano, cuando alguien tiene una visión, en toda mi vida he tenido dos nada más. Una en México y otra en Estados Unidos. Fíjese que hay gente, yo he estado en iglesias, le repito, vale la repetición. He estado en iglesias que estamos gente sentada y de repente alguien empieza a gritar, aquí veo una visión, esto y lo otro. Y digo yo, se está imaginando que está bien. Porque cuando los que han tenido experiencia me van a entender y confirmar. Cuando uno tiene una visión, hermano, póngale como en México. Había un servicio hermoso. Hermano, yo ya no escuché la bulla de la alabanza, ya no vi nada, sino vi lo que Dios me estaba mostrando. En Estados Unidos fue igual, hermano. Estábamos en un servicio y antes de subir al púlpito, hermano, se me borró todo. Ya no vi a los cantores, no vi a la gente, no vi nada, no escuché la música y el Señor me mostró lo que quería mostrarme y cuando reaccioné estaba dentro del culto, hermano. Esa es una visión. ¿Qué pasa? Se desconecta la mente de este mundo que estamos y Dios nos permite entrar a otra dimensión donde estamos viendo exactamente lo que Dios quiere que veamos. Ahora, fíjese, hermano, interesante que Daniel tuvo esta visión aproximadamente en el año 551 antes de Cristo. 550 años antes que Jesús viniera, Daniel tuvo la visión. Y 200, aproximadamente un poco más de 200 años después, surge este capítulo 8, lo que está en el capítulo 8. Primero, hermano, entremos a lo que dice el capítulo 8. Dice Daniel, hermano, que él tuvo una visión y vio, hermano, que había un carnero con dos cuernos. Interesante. Verso 3. Alcé pues mis ojos y miré, he aquí que un carnero estaba delante del río, tenía dos cuernos. Y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Ahora, interesante, hermano. Daniel ve este carnero con dos cuernos. Eran altos, pero uno era más corto que otro. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la historia, los medopersas, hermano, una parte del ejército era más grande que la otra nación. Fíjense que es interesante porque este ejército tenía, creo que más de 1 millón de soldados. Quiero que entienda, hermano, cuando hablamos de 1 millón, ahorita es normal escuchar que una nación tiene 1 millón o cientos de miles de soldados. Pero en ese tiempo la población del mundo no era como ahora, era menos. Entonces decir un ejército de 1 millón o más, hermano, era una multitud que no se podía vencer. Entonces Daniel, hermano, él ve este carnero y ve un cuerno más alto que otro. Entonces eso representa el reino Media y Persa, hermano. No eran dos naciones igual, sino que una era mayor que la otra, fíjese. Y dice que Daniel, que vio este carnero, que empezó a tirar cuernazos a todos lados. Y ni una bestia le podía hacer frente. Pero fíjese lo que dice el libro. De repente dice en el versículo 5. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío. Venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Hermano, lo primero que Daniel ve, que venía un macho cabrío, pero cuando dice que no toca suelo, es porque lo ve venir con rapidez. Me imagino que venían las patas del carnero tan rápido que parecía que no estaba tocando tierra. Ahora, y dice que este carnero tenía solamente un pico, como quien ve un unicornio. Y viene, hermano, y empieza a atacar al carnero que tenía los dos cuernos. Ahora,
Este carnero, hermano, ya vimos que con la Biblia interpreta la visión. El carnero con los dos cuernos es el imperio medio persa. Le dice el ángel, le dice Gabriel a Daniel. Y le dice, y el carnero con un solo cuerno prominente es el imperio de Grecia. Miren qué interesante. Ahora, en el imperio de Grecia estaba un hombre que se llamaba Alejandro el Grande. Fíjense qué interesante. Y Alejandro, hermano, tenía un ejército de solamente 35,000 soldados. Haga la matemática. 35,000 contra 1,000,000. ¿Quién lleva las de ganar? Pues el que tiene 1,000,000. Sin embargo, hermano, a Alejandro le pusieron Alejandro el Grande porque él conquistó los imperios con rapidez. Fíjese que Alejandro el Grande usó, hermano, la técnica de la guerrilla. Se escondía y atacaba con rapidez y desaparecía. Y cuando pelearon, hermano, estos dos reinos tuvieron un encuentro en el año 335 a.C. Fíjese, Xerxes era el emperador del imperio medio persa. Fue vencido en el año 335 con 1,000,000 de soldados. Increíble que 35,000 vencieron 1,000,000. ¿Por qué? Porque la Biblia lo estaba diciendo. Pero fíjense, déjenme contar algo interesante, hermano. Cuando vemos este pasaje de Daniel, hermano, y usted lo puede buscar en la enciclopedia británica o meterse a Google ver la historia. Daniel, el Alejandro el Grande ya había conquistado, hermano, imperios e iba directo hacia la Tierra Santa. Y cuando va llegando a Jerusalén, hermano, de repente sale el sumo sacerdote Jedúa. Si usted recuerda la clase de historia que tuvimos, toda la gente, ¿qué hizo? Se vistieron de blanco. Y salió el sumo sacerdote, hermano, con todo su atuendo sacerdotal. Y cuando Alejandro ve a su sumo sacerdote Jedúa, hermano, se postra ante él. Y los generales de Alejandro el Grande dijeron, se volvió loco nuestro comandante, porque está postrando a otro. Y le preguntaron, ¿por qué te postraste ante ese hombre? Él dijo, no me postré ante él, sino al Dios que él representa. Fíjese esto, hermano. Alejandro el Grande venía a destruir Israel. Y el sumo sacerdote Jedúa viene y le enseña el capítulo 8 de Daniel. Y le dice a Alejandro el Grande, ¿sabes que Daniel, el profeta Daniel, hace 200 años te menciona a ti la Biblia? Y le leyó el pasaje, hermano, y le impactó tanto que perdonó a la tierra de Israel. Se hizo simpatizante con los judíos. Hermano, qué interesante. Fíjense, hermano, interesante. Oigan las notas mías. En el año 332 a.C., Alejandro el Grande se estaba expandiendo del imperio griego. Conquistaba pueblos y vendía grupos étnicos en esclavitud. Cuando Alejandro iba rumbo a Jerusalén para conquistarla, el sumo sacerdote Jedúa tomó el capítulo 8 de Daniel y se lo mostró a Alejandro y le dijo que el capítulo 8 de Daniel fue escrito 200 años antes de Cristo y hablaba de él, Alejandro el Grande. Esto conmovió tanto a Alejandro que perdonó a Jerusalén y a Israel. Interesante, hermano. Entonces miramos que el cuerno pequeño es, hermano, el imperio, el imperio griego. Mire qué interesante, hermano. Ahora, quiero que vea conmigo algo. En el versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se rompió. Hermano, interesante. Fíjese que el sumo sacerdote Jedúa no le había mostrado esta parte del versículo. Solamente le mostró que estaba grande. Porque dice la Biblia que cuando el cuerno estaba en lo mejor de su fuerza, se quiebra.
Ahora, ¿qué pasó en la historia? Te repito, puede buscarlo en las enciclopedias o meterse a Google. Alejandro el Grande tenía exactamente 33 años de edad. Y cuando él conquistó al imperio medio persa, hermano, a los persas, él tomó a Babilonia como la sede de su capital. Y cuando toma Babilonia, hermano, la historia relata que se puso a llorar. Porque dijo él, ¿acaso no hay más mundos que yo pueda conquistar? Él ya había conquistado el mundo que se conocía en el tiempo de él. Y llorando tristemente porque no tenía más donde conquistar. Toda la historia relata que el hermano hizo una celebración a todo su ejército, sirvió licor, hubo una pachanga, se emborrachó, hermano, pero esa noche empezó a llover y empezó a caer, hermano, una lluvia y el clima estaba frío. Pues Alejandro el Grande salió, hermano, borracho, se empapó, se metió a su cuarto y empezó con una fiebre. A los 3 días después murió de una neumonía. A los 33 años. Ahora, oiga esto. Interesante la Biblia, ¿verdad? Fíjese lo que dice. El gran cuerno se le rompió. Dice, al llegar a ser poroso, el gran cuerno se le rompió. Y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Hermano, fíjese qué interesante. Cuando el momento que Alejandro el Grande muere, los 4 generales que él tenía, se divide el imperio griego en cuatro partes. Fíjese, muere Alejandro el Grande a los 33 años de edad, y al morir sus 4 generales, se divide el reino en cuatro formas. Cada uno toma una sección donde van ellos, hermano, a conquistar. Oiga esto, qué interesante. Hablando denme un segundo, para que no suene el teléfono aquí y me distraiga. Ahí estamos, ya esto, ahora sí. Si no va a sonar y bien, ok. Ahora, se divide en 4 partes y uno de los 4, hermanos, que se divide empieza a sobresalir más que los demás. Y uno de los descendientes de ese general, hermano, es el que conocemos como el gran, ¿dónde está el nombre? Ahorita le digo el nombre. El nombre es, se me olvidó, fíjese, como ando pensando se me olvidó todo, se llama Antíoco Epífanes. Ahí está. Se levanta un, hermano, más adelante vamos a ver eso, se levanta Antíoco Epífanes, que cuando usted ha leído la historia de Israel, hermano, fue uno de los reyes más crueles que ha existido. Este hombre, hermano, donde él llegaba, derramaba sangre sin misericordia. Y tenía un odio especialmente para los judíos. Viene él, hermano, va a la ciudad santa, y cuando la conquista, la historia relata, hermano, que él pone una estatua de él en el templo y pide adoración. Pues al momento que los judíos ven la estatua, el judío, hermano, no adora ningún dios pagano, ni una imagen. Se levantaron, hermano, los judíos en protesta, y ese día él mató a 40,000 judíos enfrente del templo, porque estaban, hermano, protestando por la imagen. Días después mató más de 1,000,000 de judíos, hermano. Interesante. Ahora viene la pregunta: ¿por qué hizo este hombre, Antíoco Epífanes? Porque él tenía un espíritu, hermano, como los líderes que se han levantado en el mundo. Pablo, primera Juan dice, y Pablo también habla, que el espíritu del anticristo ya está en vigor en el mundo, no físicamente, pero el espíritu de él, el espíritu que lo va a mover. De igual manera pasó con Hitler, cuando Hitler, hermano, le mató a 6 millones de judíos. Fíjense que es interesante cuando usted va al museo de la gente esta que murieron en esos campos de concentración. Hermano, estaba la Segunda Guerra Mundial, y llegaban muchos reportes a Estados Unidos donde le pidieron a las Naciones Unidas que por favor intervinieran
porque estaban matando a los judíos por millones. Y el mundo, hermano, no hizo nada. Quiero que entiendan, hermano. Venían los reportes de información, miraban las fotos, pero las naciones se hicieron del ojo chiquito. Cuando al fin lograron vencer, hermano, a Hitler y a su ejército, los judíos que sobrevivieron, hermano, regresaron a Israel. Fíjese, entonces cuando el mundo tenía lástima por la atrocidad que habían sufrido los judíos, fíjese, por causa de la lástima, hicieron una votación. Y la votación fue más todo por un cargo de conciencia de los pueblos de la tierra. Porque supieron de lo que estaba pasando, pero no intervinieron. Hermano, lo voy a explicar. Estados Unidos lo sabía, no hizo nada. Inglaterra lo sabía, no hizo nada. Las Naciones Unidas lo sabían, no hizo nada. Oiga, el Vaticano lo sabía y no hizo nada. Y cuando llega el momento, hermano, que este pueblo, por la lástima, por el peso de conciencia, deciden darle su tierra de regreso, y la mitad de las naciones votaron sí y otra mitad no. Y la única nación, hermano, que se había quedado así como siempre era Guatemala. Fue la última nación en votar. Ellos en Guatemala, ¿qué decides? ¿Sí o no? ¿Le damos su tierra de regreso o no? Y Guatemala dijo sí. Y ese voto hizo que Israel se hiciera una nación. Pero fue por un cargo de conciencia de las naciones. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense que el enemigo de nuestras almas, la visión de él siempre, fíjese, no pudo, hermano, destruir la promesa de la humanidad con Adán y Eva. Pero, fíjese, lo que el enemigo trató de hacer, tratando de matar a los judíos anteriormente, era evitar que él naciera en este mundo. Por eso quería excluir a los judíos. Ya como no los ha podido, hermano, no pudo prevenir su primera venida, ahora la meta de él es exterminar a los judíos ahora, para que supuestamente el Señor no tenga razón de venir. ¿Sabe cuándo van a destruir a los judíos? Nunca. Un rey preguntó un día, muéstreme que Dios existe. Y uno de sus consejeros dijo, oh gran rey, la prueba es Israel. Por eso, hermano, uno como creyente, uno ama a los judíos. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, todo el que te bendiga, hablando de Abraham y de su simiente, yo lo bendeciré. Y todo el que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, hermano, la iglesia, el cristiano verdadero, ama al judío. No que lo imite, no que se ponga la kipa, no que se tiene un saco y que hable hebreo, no. La Biblia dice que tenemos que orar por ellos nada más. Ya si usted habla hebreo, ya es cosa suya, ¿verdad? Pero no es algo que la Biblia lo demanda, es algo, una corriente doctrinal que ha surgido, pero no es el tema. Bueno, sigamos con esto, regresemos a la Biblia. Estamos en el versículo 9. Ya vimos que los 4 cuernos salieron cuando se quebró el cuerno del carnero, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y a la tierra hermosa. La tierra hermosa se refiere a Israel. Este cuerno pequeño que creció se refiere a Epífanes, ¿cómo se llama este? Antíoco Epífanes. Oiga, ¿por qué se refiere como el cuerno pequeño? Es el mismo término que se da al anticristo. Pero el cuerno del capítulo 7 no es el mismo el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 7, hermano, nos muestra que va a salir dentro del viejo imperio romano, el nuevo imperio romano que se formará en el futuro, de ahí saldrá el anticristo. Este cuerno pequeño, hermano, es el Antíoco Epífanes. Déjeme contar la historia. Conforme a la historia, hermano, cuando llega a Jerusalén, había un hombre que viene y se levanta, hermano, y dijo, no voy a hacer lo que ustedes dicen, y lo asesinaron, hermano. Y cuando lo asesinaron, sus 4 hijos lo vieron,
y ellos se levantaron en contra del imperio de este Antíoco Epífanes. Y eran, ¿sabe quiénes eran? Eran los hermanos macabeos. Estos 4 hombres formaron un ejército, hermano, que empezaron a atacar en forma de guerrilla, y ellos lograron vencer a este Antíoco Epífanes, estos 4 hombres. Y cuando llega el momento que lo vencen, hermano, le purifican el templo. Ahorita ven por qué me metí en eso. Purifican el templo y prenden, hermano, las candelas, el candelabro. Pero había un problema, que ese candelabro tenía aceite solamente para un día. Y conforme al rito de la ley, tenía que estar una semana, 8 días prendido para poder decir que estaba purificado. Y como vieron que no había aceite, uno de los hermanos de Macabeos oró al Señor y dijo: Señor, tú que nos has librado de este rey, permite que el aceite no se acabe. Hermano, y el aceite duró toda la semana y se apagó hasta después de lo que terminó la fiesta. Es lo que se celebra como el Hanukkah, el Hanukkah, algo así. Hermano, que es la fiesta que se celebra el 25 de diciembre con los judíos, que hasta el día de hoy conmemoran ese evento. Ahora, mire, si entramos a la Biblia, ya hablamos de eso, porque hablé de esto del aceite, por esta razón. Dice claramente: creció hasta el ejército del cielo y se hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado al lugar de su santuario. Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre? Antíoco Epífanes pone la estatua, fíjese qué interesante, y le repito, todo está en historia. Pone la estatua y demanda adoración. Los judíos se levantan, hermano, mata a 40,000, y como estaba un conjunto con los judíos, agarra una cerda, una marrana, una choncha, como un coche. Un chancho. Un chancho, pues. Un chancho. Ya no sé ni cómo se dice en chino. Oy, como usted quiera. Ok, oiga. Viene, agarra esa marrana y la pone en el altar, en el lugar santísimo. Y la degolla, oiga. Y la sangre la empieza a regar en todo el templo. Y el lugar santísimo, el santuario. Ahora, usted sabe, hermano, que un judío, él no come un chicharrón. Él no, pero yo sí. Oye, hermano, y cuando ya este Antíoco Epífanes regó la sangre, agarró sangre de la marrana y obligó al sumo sacerdote y a los sacerdotes beber la sangre. Hermano, mire, por eso le llaman la abominación asoladora. Interesante, hermano. Pero cuando los macabeos vienen, oiga, hermano, esto se pone sabroso, oiga esto. Oiga lo que dice. Dice: derribando el lugar del santuario, y el ejército será entregado al cuerno, junto con el sacrificio continuo, hablando de este hombre, ¿cómo se llama otra vez? Antíoco Epífanes, oiga. A causa de la transgresión arrojará por tierra la verdad, y hará su voluntad y prosperará. Fíjese, este pasaje de que arrojará tierra la verdad, pasó esto, y todo está en la historia. Cuando Antíoco Epífanes toma control, hermano, o odiar a los judíos, él ordenó que todos los judíos quemaran sus rollos o libros de la ley. Hubo una quemazón, hermano, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice que iba a arrojar la verdad a tierra. Quemó los libros. Mire qué interesante cómo Daniel le pega en el blanco. Oiga esto. Dice: y hará su voluntad y prosperará. Verso 13. Hoy entonces hablaron un santo y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo serán pisoteados? Y él respondió: por 1300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Interesante, hermano. Oigan lo que dice la nota de esta Biblia.
2300 tardes y mañanas, dice. El tiempo que duró la persecución de los judíos por Antíoco Epífanes es dado conforme al número de sacrificios mañana y tarde que él interrumpió. Vendrían a ser 1150 días o 3 años y 55 días que profanaron el santuario. Este periodo terminó cuando la rebelión de los macabeos restauró el culto a Dios en el templo en diciembre Kisleu 25 del año 164 a.C. Puede ver Juan 10:22 como referencia. Las 2300 tardes y mañanas también pudieran referirse a 2300 días, que sería el tiempo desde la invasión inicial del templo por Antíoco en el año 171 a.C. hasta la limpieza del templo por los macabeos y la muerte de Antíoco en el año 164 a.C. Ahora, esto lo puede encontrar usted en la versión de estudio de la Biblia de las Américas. Ahí tiene un comentario abajo. Pues bonito, yo recomiendo mucho esta Biblia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando se cumple el tiempo, los macabeos vencen a este hombre, a Antíoco Epífanes, hermano. Y ellos, al vencer, purifican el templo y empieza otra vez, hermano, a ser restaurado. Ahora, sigamos adelante. Pues bien interesante la Biblia. Oiga esto. Verso 15. Y sucedió que después yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla. He aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a la visión. Sabían que estaba confundido, que no entendía. Él se acercó donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo: he aquí, te voy a dar a conocer lo que será al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Ahora, interesante, hermano. ¿Por qué dice que se refiere al tiempo final de la ira? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué fue llevado Israel cautivo a Babilonia? Por desobediencia. Desobedientes, oigan. Y había una ley en el Antiguo Testamento que decía: 7 años trabajarás la tierra. Pero 6 años, perdón. 6 años trabajar la tierra. Pero el 7º año vas a dejar que la tierra descanse. ¿Dejaron descansar? No. No. Entonces Dios dijo: ok, síganle. Y ya cuando dijo Dios hasta aquí, se fueron, hermanos. Los años que debían de descanso de la tierra estuvieron en cautiverio. Pues cuando el tiempo, la ira se acabe. ¿Por qué? Porque cuando Daniel entendió que ya se había cumplido el tiempo de la cautividad, dijo: ya se acabó. Entonces Daniel empezó a preguntar a Dios qué sigue. Entonces dice la Biblia: cuando se acabe el tiempo de la ira. ¿Por qué? Porque ya se acabó el juicio. Hermano, quiero que entienda esto, hermano. Dios es un Dios de amor, pero para nosotros. Pero es un fuego consumidor, dice la Biblia, para sus adversarios. Ahora, el padre que ama al hijo, Hebreos 12 dice que lo disciplina. Pero fíjese que lo interesante, hermano, que hay Dios, hermano, disciplina a los que ama. Y a veces, hermano, permite que creyentes desobedientes entren a un tipo de disciplina, un tipo de castigo por lo que han hecho. Pero lo lindo de Dios, hermano, que Dios es, hermano, grande en misericordia. Cuando Dios ve, hermano, que ya usted entró en la disciplina y aprendió, viene Dios y dice: hijo, ya aprendiste tu lección, ahora te voy a quitar la disciplina y te voy a volver a bendecir. Hay gente, hermano, que me está viendo, que tal vez está pasando por un proceso de disciplina.
Tal vez usted cometió adulterio, tal vez engañó al cónyuge, tal vez usted robó y fue a la prisión. Y la prisión es parte de la disciplina divina. Y llega el momento en que Dios dice, bueno, hijo, hija, llegó el momento en que cumpliste tu disciplina, ahora viene el tiempo de tu restauración. Hay gente que me está viendo, déjeme decirle que Dios lo va a restaurar. Hay gente que ha pecado, que me está viendo ahorita, que ellos piensan que Dios los va a dejar eternamente caídos. No, el Dios que yo conozco en la Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, Dios se postra y lo levanta. Hermano, si hay disciplina en tu vida de parte de Dios, es porque Dios te ama. Hermano, interesante. Bueno, lee el Salmo 32, David habla de eso. Pero oigan lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo... Verso 18. Mientras hablaba conmigo, cayó ¿qué? A verso 19. Y dijo, aquí te voy a dar a conocer lo que será al final de la ira. Fíjese, estamos hablando otra vez, cuando termine el cautiverio Israel tenía que regresar a Israel. Lo que será al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Hermano, Alejandro el Grande fue el primero que hizo crecer ese imperio. Oiga esto. Y el macho cabrío peludo, ok, estamos así. Verso 23. El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Interesante. ¿Por qué no? Porque iban a heredar el poder de este hombre. Ahora, hermano, interesante. Entonces miramos que Daniel nos ha dado, hermanos, con exactitud la historia del imperio desde Babilonia, Medio Persa, y ahora está en el imperio griego. Ahora, los que contradicen la Biblia dicen, no, es que ese libro fue escrito años después de Cristo. Ok, si fue así, ¿por qué 225 años antes que Cristo naciera se escribió la Biblia Septuaginta? 225 años antes de Cristo. Y adivine qué libro está ahí metido. Daniel. No hay vuelta de hoja. La Biblia, por eso es la palabra de Dios. Porque la Biblia es el único libro que puede predecir el futuro. Busque el libro de Mormón, encuentre una profecía así, exacto, al pie de la letra, si se cumplió. No lo va a encontrar. Oiga lo que estoy diciendo. Busque el libro de Mormón, encuentre un pasaje que lo confirme la historia y la arqueología. No lo encuentra. No existe tal profecías en el libro de Mormón. Métase al libro sagrado de los musulmanes, métase al Corán. Hermano, no habla así tampoco. ¿Por qué? Porque el único libro verdadero de Dios es la Biblia. Amén. No existe otro libro, solamente la palabra de Dios. Es la única que nos señala el futuro, es la única que nos revela nuestro pecado, es la única que nos da la solución a nuestro pecado, es la única que nos muestra el camino a Dios. Y déjame decirle, el camino a Dios no es la religión evangélica, no es la religión católica, no es la mormona, adventista, no es ni una. El camino a Dios se llama Jesucristo, que murió por nosotros, fue crucificado y se levantó al tercer día de los muertos. Ese es el camino a Dios. Amén. Si usted viene a la iglesia por encontrar a Dios, que la iglesia lo salve, no lo va a salvar, lo va a condenar más. Pero si usted, hermano, que no esté en la iglesia, viene a Cristo Jesús y permite que Él se le revele, permite que Él entre a su corazón, siendo un hombre pecador, una mujer pecadora, usted le permite a Él entrar, usted va a experimentar lo que es la vida abundante, la vida nueva, hermano. Qué lindo es uno estar libre, sin pecado, no perfecto, sino que me hayan perdonado mis pecados, hermano. Ya no soy el mañoso de antes. Ya no soy el sinvergüenza de antes. Aunque nunca anduve de pachanguero ni nada de eso, pero era pecador.
Hermano, qué lindo, ¿por qué? Porque la Biblia es el libro único que Dios inspiró. No existe otro libro. Hermano, si hay algún musulmán viéndome, muéstrenos en el Corán una profecía que se muestre, que se compruebe con la historia, así como Daniel. No va a encontrar. Es más, el libro del Corán no tiene la palabra amor. Interesante. Es un libro militar. El libro de Mormón, hermano, es una novela. Ese era el origen del libro de Mormón. No hay, hermano. Y fíjese, oiga esto. El libro de Mormón nos habla de una raza que nunca la historia la ha registrado. No existe. Usted busque por toda la historia, no existe. Por eso, hermano, podemos decir con todo el corazón, la única respuesta para el hombre y la mujer se llama Jesucristo. Es la salvación para el pecador. Es la salvación para el borracho, para el adúltero, para el fornicario, para el drogadicto, para el brujo, para el hechicero, para el santero, para el esotérico, hermano. El único que salva es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que esta tarde, hermano, me da mucho gozo poder estudiar estos pasajes de la Biblia. Y la semana que viene continuamos con el capítulo 9. Una vez más, si usted vive en la ciudad de Sulphur, aquí en South Dakota, lo invitamos a nuestros servicios. Todos los viernes a las 7 hasta diciembre, le va a cambiar el horario y el lugar. Los miércoles, a las 7 de la noche, viernes 7:30 aquí en el templo. Y los domingos a las 3 de la tarde. ¿Dónde estamos ubicados? En el 506 North Kiwanis Avenida. El nombre de nuestra congregación es El Punto de Servir. Estamos entre las 5 y las 6 en norte de la Kiwanis, y afuera hay un rótulo que dice The Point, el punto. Ahí estamos. Así que gracias a Dios por los que nos han acompañado. Ha sido un privilegio, hermano. Gracias por vernos. Manténganos en oración. Y esperamos la siguiente semana poder traer otro estudio de bendición. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana.